My Hero Academia XSCP-001. When Daybreaks Capítulo 2, Los que quedamos bajo el cielo rojo. Ciudad en ruinas bajo un sol rojo apocalíptico, habían pasado 6 días desde que el sol cambió. O quizá 7. O quizá 10. Ya nadie podía estar seguro, porque el tiempo había dejado de comportarse como antes. Las horas se habían vuelto largas, espesas, pegajosas. Cada minuto se medía en respiraciones contenidas y en silencios que duraban demasiado. Cada noche, si es que aún se podía llamar noche a aquella oscuridad gélida que caía cuando aquel sol monstruoso por fin se ocultaba, era un poco más larga que la anterior, y un poco más corta a la vez. El cielo siempre estaba rojo. Un rojo enfermo, hinchado, lleno de venas de humo negro que se enroscaban entre los rascacielos a medio derrumbar de Musutazu. La ciudad, esa que durante tantos años había sido el escenario donde nacían héroes, ahora parecía un cementerio interminable. Coches calcinados. Autobuses volcados. Cristales rotos cubriendo las aceras como una nieve afilada. Edificios partidos por la mitad, todavía ardiendo despacio, sin que ya quedara nadie para apagarlos. Y, sobre todo aquello, el sol. Más grande de lo que nunca había sido. Más vivo. Más cercano. Como si en algún momento hubiera bajado un poco más del cielo y hubiera decidido quedarse a observar lo que había hecho con el mundo. Ochako Uraraka lo miraba desde la ventana sellada de un sótano, a través de una rendija minúscula entre dos tablones. Aún sentía un escalofrío recorrerla cada vez que veía aquella esfera roja palpitar en el horizonte. Y aún así no podía apartar la mirada. Porque allá afuera, bajo aquella luz, estaba todo lo que había perdido. El refugio era pequeño. Un sótano industrial, viejo, sucio, lleno de tuberías que goteaban y de un olor metálico que ya no se iba ni con vinagre ni con desinfectante. Habían tapiado todas las ventanas con tablones, mantas y chapas de metal arrancadas a coches abandonados. Habían bloqueado la puerta principal con una estantería volcada y, contra la otra entrada, habían apilado bidones de agua, cajas vacías y una vieja máquina expendedora. Cualquier rendija de luz era una sentencia. Cualquier descuido, una traición. Habían aprendido eso muy rápido. Quedaban 7. Solo 7. Ida sentado contra la pared, con el brazo derecho vendado hasta el hombro, el rostro tenso, las gafas torcidas. Suyo acurrucada en una esquina con una manta sobre los hombros, mirando al suelo, a veces susurrándose cosas a sí misma, como si recitara nombres en voz baja para no olvidarlos. Kirishima, con los nudillos rotos de tantas veces haber golpeado la pared, intentando mantener una sonrisa que ya nadie le creía. Hir dormida o fingiendo dormir, con los auriculares puestos sobre los oídos, conectados a nada, solo para silenciar las voces de fuera. Mineta, callado por primera vez en su vida, hecho un ovillo, encogido como un niño. Y un superviviente civil, un hombre adulto que habían encontrado escondido en un cuarto de calderas 3 días atrás y que aún no se atrevía a decir su propio nombre. Y ella. Ochako Uraraka. La que sostenía a aquel pequeño grupo en pie no porque fuera la más fuerte, ni la más tranquila, ni la más preparada. Sino porque alguien tenía que hacerlo. Porque si ella se rompía, también se rompían los demás. Y ya no podían permitirse romperse más. Uraraka, murmuró Ida desde su rincón. Deberías comer algo. Ella ni siquiera se giró. Luego. Llevas diciendo luego desde ayer. Ochako apretó los labios. Apartó la mirada de la rendija de la ventana y se sentó al fin sobre una caja de madera, con las piernas cruzadas. Tomó la lata abierta que le tendía Kirishima, una lata cualquiera, atún, judías, ya casi no importaba. La sostuvo entre sus manos un buen rato sin abrirla, como si estuviera intentando recordar para qué servía la comida. Su estómago dolía. Pero el dolor del estómago era el más fácil de ignorar. Sacó el móvil del bolsillo. La pantalla seguía agrietada. La batería al 12%. Hacía días que no había red. Hacía días que no había nada. Pero, aún así, abrió el chat. De Kukun. Las últimas burbujas de mensaje seguían ahí, intactas, congeladas en el último intercambio. Voy a buscar a mi madre. Lo siento, Uraraka. Si no vuelvo, cuida de los demás, por favor Deku, por favor, no hagas esto. Por favor, vuelve. Te lo suplico, gracias por todo. Después de eso, nada. Ningún visto. Ningún mensaje más. Solo silencio. Ochako se mordió el labio inferior tan fuerte que sintió el sabor metálico en la boca. Pulsó el icono de llamada. Sabía perfectamente que no iba a sonar. Lo sabía.
Y, aún así, lo hacía cada noche, antes de intentar dormir, como si fuera una forma de rezo. Vamos, Deku, contesta, aunque sea una vez, solo una vez, el tono no llegaba siquiera a marcar. Solo un pitido seco, apagado. Cerró los ojos. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo, se lo repetía como un mantra. Como una promesa. Como una mentira piadosa que se contaba cada noche para poder cerrar los ojos sin echarse a llorar delante de los demás. Porque si Midori ya estaba muerto, entonces ya no quedaba nada. Si él, que era el corazón de la clase 1A, había caído, ¿qué podían ser ellos? Ochako prefería no responder a esa pregunta. Prefería imaginárselo escondido en algún sótano, en alguna estación de metro, con su cuaderno entre las manos, anotando observaciones, planeando, sobreviviendo. Prefería imaginárselo abrazando a su madre, las dos a salvo, esperando a que el mundo encontrara una solución. Prefería imaginarlo sonriendo. Una sonrisa de verdad. No esa otra. Uraraka. La voz de Kirishima la sacó del pensamiento. Si no comes, mañana no vas a poder caminar. Ella asintió despacio. Abrió la lata. Tragó sin saborear. La comida le supo a metal y a polvo, pero la obligó a bajar. Ida la observaba desde su rincón, con esa mirada suya tan seria que ahora estaba teñida de algo parecido a la culpa. Uraraka, dijo en voz baja. Sobre lo de ir a buscar a Tus, no quiero hablar de eso. Solo quiero decir que, Ida. Su voz salió temblando, a pesar de que intentó endurecerla. Por favor. Él bajó la mirada. Tsuyu, sin levantar la cabeza, murmuró. No tendrías que haber ido sola, Ochako-chan. Ochako no contestó. Porque si abría la boca para responder, sabía que iba a romperse. Y todavía no era el momento. Lo había hecho 4 días antes. 4 días. Ya parecía otra vida. Esa mañana, si es que aún existían las mañanas, se había despertado con el corazón apretado, con el pecho lleno de algo que no sabía nombrar. Llevaba intentando llamar a sus padres desde el día 1. Línea muerta. Mensajes sin entregar. Llamadas que no daban tono, que no daban fallo, que no daban nada. Como si su casa hubiera dejado de existir en el mundo. Como si ellos hubieran dejado de existir. Lo había aguantado 3 días. 3 días enteros sentada en aquel sótano, escuchando a los demás llorar bajito, escuchando a Midoriya respirar con dificultad mientras intentaba contactar con su madre, viendo a Bakugo gritar contra la pared, viendo a Todoroki mirar el teléfono apagado durante horas. Y al 4.º día, cuando se enteró de que Midoriya había salido, algo dentro de ella se rompió. Si él podía intentarlo, ella también. Si él era capaz de arriesgarlo todo por su madre, ella no podía quedarse allí mientras los suyos morían solos. Salió antes del amanecer, por una salida lateral. Llevaba una capucha, una mascarilla, guantes, gafas oscuras, una mochila con poca cosa. No por la luz no se podía esquivar con tela, sino por la sensación absurda, infantil, de estar protegiéndose de algo. Como si fuera posible. Bajó por callejones, por sombras, por debajo de marquesinas. Su don le permitía moverse rápido, saltar, deslizarse. Pero nada de eso importaba. Su don no detenía la luz. Su don no servía contra el sol. Cruzó barrios enteros que reconocía y, al mismo tiempo, no reconocía. La panadería donde compraba pan los domingos había sido devorada por el fuego hasta convertirse en una carcasa hueca. El parque donde su madre la llevaba de pequeña estaba cubierto de árboles deformes, doblados como si hubieran intentado huir del cielo y no lo hubieran conseguido. El paso de cebra donde su padre la había enseñado a mirar a ambos lados antes de cruzar estaba cubierto de zapatos. Decenas de zapatos. Sin dueños. Cada paso era un cuchillo. Cada esquina, un recuerdo abierto en canal. Pero siguió. Porque eran sus padres. Porque eran ellos. Llegó a su casa al mediodía. El barrio estaba en silencio. Un silencio que no era natural. Un silencio que escuchaba. La puerta del edificio estaba abierta. La cerradura forzada. El ascensor parado entre 2 plantas. Subió por las escaleras pegada a la pared, conteniendo la respiración, agarrando con tanta fuerza la correa de su mochila que los dedos se le quedaron blancos. El descansillo del 4.º piso estaba como siempre. Las macetas de la vecina seguían allí, secas pero en pie. El felpudo con el bienvenidos que su madre había puesto cuando se mudaron. La placa con su apellido. Todo intacto. Como si nada hubiera pasado. Como si pudiera abrir la puerta y encontrar a su padre viendo la tele y a su madre cocinando. Como si el mundo no se hubiera acabado. Mamá.
Papá. La puerta cedió al primer empujón. No estaba cerrada con llave. Eso fue la primera señal. El olor fue la segunda. No era el olor de la casa. No era el olor de su madre. No era el olor del estofado, ni el olor de la colada, ni el olor del jabón de la entrada. Era un olor dulce. Demasiado dulce. Y debajo de ese dulce, otra cosa. Algo metálico. Algo blando. Algo equivocado. Ochako entró. El salón estaba destrozado. Las cortinas habían sido arrancadas. El sofá estaba volcado. La lámpara hecha pedazos. En la pared, alguien había escrito con algo oscuro, no quiso pensar con qué, una sola palabra repetida una y otra vez. Salid. 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 Y ahí, en el centro del salón, bañadas por la luz que entraba a chorros por la ventana abierta, había dos figuras. Reconoció el delantal. Reconoció la corbata. Reconoció el reloj de su padre, deformado dentro de aquella masa, todavía haciendo tic-tac. Sus piernas dejaron de sostenerla. Cayó de rodillas en el umbral. Las dos criaturas se giraron al oírla. No quedaba mucho de sus rostros. Pero quedaba lo suficiente. Lo suficiente para reconocerlos. Ochako, la voz de su madre, la voz de su padre. Mezcladas. Rotas. Como si dos cintas se reprodujeran al mismo tiempo y a distinta velocidad. Ven, aquí, mi niña, te echamos de menos. Ochako abrió la boca. No salió ningún sonido. La cerró. Volvió a abrirla. Lo único que consiguió fue un sollozo seco, animal, que pareció romperle algo dentro del pecho. Las dos figuras avanzaron hacia ella. Despacio. Con los brazos extendidos. Como siempre la habían recibido. Cuando volvía del colegio. Cuando llegaba en vacaciones. Cuando entraba por la puerta y ellos dejaban todo lo que estaban haciendo solo para abrazarla. Y por un instante terrible y vergonzoso, Ochako quiso dejarse abrazar. Quería decir perdonadme por tardar tanto. Quería decir no tendría que haberos dejado solos. Quería decir os echo de menos. Pero entonces uno de los brazos de su madre rozó la franja de luz del suelo, y aquella carne deformada chisporroteó, brillando desde dentro, como si la luz la alimentara, como si rezara. Y Uraraka entendió. No eran ellos. Sus padres ya no estaban allí. Lo que la llamaba con esa voz no eran sus padres. Era el sol. Usándolos. Y si ella se quedaba un segundo más, iba a usarla a ella también. Sacó la barra de hierro que llevaba en la mochila. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae. Las criaturas siguieron avanzando, sonriendo con esos dientes mal puestos, esos labios deshechos. No llores, mi niña, estamos juntos, otra vez. Ochako gritó. Gritó como nunca había gritado en su vida. Un grito que no tenía nada de heroico, nada de épico. Era el grito de una hija. Solo eso. Y se lanzó hacia adelante. No recuerda los golpes. No recuerda el orden. No recuerda cuántas veces tuvo que pegar para que aquellas cosas dejaran de moverse. Solo recuerda cuando paró. Paró cuando se dio cuenta de que estaba llorando encima de los restos. Cuando vio sus propias manos cubiertas de algo que no era sangre, no del todo. Cuando vio el reloj de su padre, ya sin tic-tac, en mitad de aquel charco que había sido su familia. Y entonces se rompió. Lloró durante horas. Sentada en el suelo del salón. Con la luz roja entrando por la ventana. Hasta que la garganta le ardió y los ojos no le quedaron lágrimas. Después se levantó. Se limpió la cara con la manga. Cogió el reloj de su padre y se lo metió en el bolsillo. Cogió un pañuelo de su madre y se lo metió en el otro. Y se fue. Sin mirar atrás. Criaturas deformadas emergiendo de un bosque rojo bajo el sol corrupto de vuelta al refugio, no contó nada. No al principio. Llegó cubierta de polvo, de algo oscuro reseco en las manos, con los ojos vacíos y la voz apagada. Se dejó caer en una esquina sin saludar a nadie. Y Ida fue el primero en darse cuenta de que algo le había pasado. Tsuyu fue la primera en sentarse a su lado, en silencio, sin tocarla, solo estando ahí. Kirishima fue el primero en taparla con una manta. No le preguntaron. Lo entendieron. Lo entendieron todos, porque cada uno tenía su propio agujero idéntico en el pecho. Fue 3 días después, con la voz rota en mitad de la noche, cuando Ochako por fin lo dijo en voz alta. Mis padres ya no están. No dijo más. No hizo falta. Tsuyu la abrazó. Y por primera vez desde que el sol cambió, Ochako Uraraka se permitió llorar delante de alguien. Fue al 6.º día, o al 7.º, ya no importaba, cuando salieron a buscar suministros. Necesitaban agua.
pilas, vendas, cualquier cosa. Salir era arriesgado siempre. Pero no salir era morir despacio. Iban tres: Ochako, Kirishima y Tsuyu. Avanzaban por el subsuelo de la ciudad, por túneles de mantenimiento que conectaban edificios. Habían aprendido a moverse por debajo del mundo, como ratones en un laberinto al que ya no podían volver a la superficie sin pagar un precio. Salieron a un bloque de viviendas medio derrumbado, en la zona oeste, donde la luz no entraba directamente por culpa de las paredes inclinadas que se sostenían las unas a las otras como dominós congelados. Kirishima fue el primero en oírlo. Un sonido pequeño. Tan pequeño que casi se confundía con el viento. Un sollozo. Ahogado. Procedente del piso superior. «Esperad», susurró. «Hay alguien». Ochako notó cómo se le tensaba todo el cuerpo. La última vez que había oído un sonido así había sido en su propia casa. «Puede ser una de ellas», murmuró Tsuyu. «Las hay que lloran. Para atraer a los humanos». Kirishima negó con la cabeza, despacio. «No, esto suena distinto». Subieron despacio, por una escalera oscura, paso a paso, con linternas tapadas por trapos rojos para no atraer atención. La puerta del último piso estaba entreabierta. Dentro, todo era oscuridad. Habían cerrado las ventanas con mantas. Alguien lo había hecho a propósito. Lo cual significaba que dentro había alguien que aún sabía que la luz era el enemigo. Ochako empujó la puerta despacio. «Hola», susurró. «No vamos a hacernos daño». El sollozo se cortó de golpe. Silencio. «Estamos vivos», dijo Kirishima, con un tono más suave del que cualquiera le habría supuesto. «Como tú. Somos como tú». Ochako entró un paso más. Y entonces, desde detrás de un sofá volcado, asomaron dos ojos rojos. Pequeños. Asustados. Vidriosos por las lágrimas. Una niña. Una niña diminuta, con el pelo blanco enredado, la cara manchada de polvo y de algo seco en la mejilla, con un cuernecito pequeño asomando en la frente. Llevaba un pijama que le quedaba demasiado grande, sucio, roto por una manga. Tenía los pies descalzos. Tenía los brazos llenos de moratones. A Ochako se le paró el corazón. «Eri», la niña dio un paso atrás, temblando. «No, no», susurró. «No me toquen, puedo hacerles daño, puedo». Ochako bajó la barra de hierro al suelo. Despacio. Se quitó la mochila. Se arrodilló. «Eri, soy Ochako. Soy una amiga de Deku. ¿Te acuerdas de él?» «¿De Deku?» La niña la miró fijamente. Sus labios temblaron. «Deku», asintió con la cabeza despacio, sin parar, como si pronunciar ese nombre le doliera y la salvara al mismo tiempo. «Deku me llevó a un sitio bonito», susurró. «Me dejó en un sitio seguro, me dijo que volvería». Ochako sintió un nudo formándose en la garganta. «Lo sé. Lo sé, mi amor. Él hizo bien. Él te quiere mucho». Eri se llevó las manos a la cara. «Pero no volvió», lloró. «No volvió. Vinieron, los señores raros, los señores que sonreían, y se llevaron a la enfermera, y a los doctores, y. Yo me escondí, y. Le faltó el aire». Ochako dejó de respirar también. «Deku, mi Deku, ¿dónde estás?» Por un segundo, el pecho se le llenó de un dolor tan grande que pensó que iba a partirse en dos allí mismo. Pero la niña la estaba mirando. La niña la estaba mirando como se mira al último refugio. Y Ochako Uraraka entendió, en ese instante, que aún quedaba algo por hacer en este mundo arruinado. Aún quedaba alguien a quien proteger. Aún quedaba alguien a quien no se le podía permitir transformarse. Aún quedaba alguien a quien no se le podía dejar sola. Tendió los brazos. «Ven, Eri. Ven aquí. No vamos a dejarte sola. Te lo prometo. Te lo prometo». Eri dudó un segundo más. Después corrió hacia ella. Pequeña, descalza, asustada, con su cuernito blanco golpeándole el pecho. Y se aferró a Ochako como si se aferrara al último trozo de mundo que le quedaba. Ochako la abrazó con tanta fuerza que le tembló todo el cuerpo. Y por primera vez en muchos días, por primera vez desde que el sol había cambiado, por primera vez desde que su madre y su padre habían dejado de ser su madre y su padre, sintió que aún tenía algo que cuidar. Tsuyu se acercó despacio. Le acarició el pelo a la niña. «Ribbit, vamos a sacarte de aquí, pequeña». Kirishima se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Eri. «Te cubrirá del frío. Y de la luz. Mientras yo respire, no te va a tocar el sol, ¿oíste?» Eri asintió, hipando. «¿Y, Deku?» Los tres se miraron.
Ningún adulto sabe nunca qué responder a una pregunta así. Pero Ochako, con la voz tomada y los ojos brillándole, le acarició la mejilla. Deku está luchando, Eri. Como siempre. En algún sitio, está luchando para volver. Y mientras él lucha por volver, nosotros vamos a luchar por ti. ¿Vale? La niña la miró con esos ojos enormes. Y muy bajito, asintió. Vale, volvieron al refugio antes del atardecer. Cuando los demás vieron a la niña, nadie dijo nada al principio. Ida se levantó despacio. Mineta se quedó con la boca abierta. Hir se quitó los auriculares por primera vez en días. El civil sin nombre se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Suyu fue la que rompió el silencio. Esta es Eri. Ahora está con nosotros. Kirishima asintió. Y nadie. Nadie le va a poner un solo dedo encima. Ni el sol. Ni nada. Ida tragó saliva. Asintió, despacio, con esa solemnidad suya tan suya. Por supuesto. Mientras este grupo siga existiendo, esa niña tendrá un techo. Eri se aferró a la pierna de Ochako. Esa noche, Ochako le hizo un sitio en su rincón. Le tendió su propia manta. Le dio la mitad de su lata de comida. Eri intentó negarse, pero al final cedió, comiendo como un pajarito asustado. Le dejó su mochila como almohada. La niña tardó en dormirse. Ochako le acariciaba el pelo. Cuéntame algo bonito, murmuró Eri, con la voz ya pastosa de sueño. Ochako sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero sonrisa al fin. ¿Sabes? Hay un chico que se llama Deku. Y un día, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo estaba a punto de caerme, él me salvó. Sin pensarlo. Sin dudar. Y yo pensé, este chico va a ser un gran héroe algún día. Eri sonrió, con los ojos cerrados. Lo es, repitió Ochako, en un susurro. Y va a volver. Ya verás. Va a volver. Y entonces le dirás todo lo que has aguantado, y él te va a abrazar, y te va a decir que ya estás a salvo, y. Le tembló la voz. Se la tragó. Y todo va a estar bien. Eri asintió. Y se durmió. Ochako se quedó mirándola un rato más. Después se acercó a la rendija de la ventana sellada. Allí estaba. El sol. Inmenso. Rojo. Latiendo en el cielo como un corazón enfermo. Y por debajo de él, algo que no eran personas, algo que había sido personas, caminaban por las calles cantando con voces robadas, llamando a hijos, a padres, a maridos, a amigas. Llamando, también, a ella. Ochako, ven, a casa, las voces de sus padres. Aún las oía, a veces, por la noche. Aún la llamaban. Aún la buscaban. Pero Ochako apretó los puños. Apretó los dientes. Y por primera vez desde que había vuelto del piso de sus padres, no lloró. Porque ahora ya no podía permitírselo. Porque dormida en aquel rincón mugriento había una niña que había perdido a todo el mundo, que esperaba a un Deku que quizá nunca volviera, y que la había mirado a ella como se mira a un héroe. Y porque, en algún lugar de la oscuridad, se obligaba a creer, Deku seguía vivo. En algún sótano. En algún túnel. Detrás de algún muro. Esperando, igual que ella. Sobreviviendo, igual que ella. Recordándola, igual que ella lo recordaba a él. Aguanta, Deku, susurró, apoyando la frente en el tablón. Aguanta. Por favor. No me dejes ser la última. El sol no respondió. El sol nunca respondía. Pero por un segundo, justo antes de que cerrara los ojos, le pareció oír, entre todas las voces deformadas que llamaban desde la calle, una más. Una voz que conocía. Una voz que le dolía conocer. Una voz que decía, lejos, muy lejos, casi sin fuerzas. Uraraka-san. Ochako abrió los ojos. Miró a la rendija. El sol seguía allí. Las criaturas seguían caminando. Y entre ellas, a lo lejos, una figura más pequeña que las demás, con el pelo rizado y oscuro, levantaba la cabeza hacia la ventana. Sonriendo. Fin del capítulo 2.